Sean muy bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast en línea. Mi nombre es David Sánchez y hoy me acompaña nuevamente Elizabeth Uribe. ¿Cómo estás, Eli? Bien, David, estoy muy feliz de estar en este 7º episodio ya junto a ti, después de varios episodios. Sí, pasaron ¿cierto? varios episodios que no estábamos juntos. Sí, bueno, nos ha tocado entrevistar a personas que han bendecido mucho nuestras vidas, pero hoy día estamos nuevamente juntos para abordar un tema no menos importante. Exacto. ¿Estás listo, David, para renovar tu mente el día de hoy? ¿Y tú estás lista para transformar también tu conducta? Sí, estoy dispuesta para hacerlo. Sí, capitán, estamos listos. Pero antes de iniciar este nuevo episodio, entonces, les invitamos a ver nuestra introducción. Y ya estamos de vuelta en nuestro episodio de hoy, David, para compartir junto a quienes nos ven y nos escuchan acerca de un tema que es muy vigente, es muy latente el día de hoy. Vamos a hablar acerca de cómo cambiar nuestra manera de pensar y qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Para eso, antes de hablar de algunos términos, me gustaría que pudiésemos profundizar en lo que la palabra de Dios nos dice. Esto está en Romanos 12, en el versículo 2. Dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Aquí nos está dando la receta para poder entonces cambiar nuestra manera de pensar, porque no podemos olvidar que quienes han creído en el Señor Jesucristo, le han confesado como Señor y Salvador, la Escritura dice que pasamos a ser de enemigos a amigos del Señor. Y es más, Primera de Pedro nos dice que somos parte ahora del pueblo de Dios, de la familia de Dios Y del cuerpo de Cristo. Y del cuerpo de Cristo, y de que Él nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, y esa luz admirable es Jesús. Amén. Y bueno, y también el libro de Santiago es muy claro al decir de que nuestra amistad o nuestra cercanía con el mundo no tiene nada que ver con el Señor. Es enemistad con Él. Es enemistad con Él. Exacto. Y hoy día queremos hablar un poco acerca de eso y de cómo en la práctica, incluso nosotros siendo cristianos, de pronto nos dejamos influenciar por las costumbres y las conductas de este mundo. Cuando hablamos de mundo, no hablamos solo de las personas que no conocen a Jesús, sino de todo lo que significa vivir en el planeta Tierra como tal. Es todo, no son solo las personas, es todo. Claro, yo creo, Eli, que a veces como que podemos pensar de que como que no estamos encajando en este mundo y que como que somos tan parte de él, porque finalmente todos tenemos una naturaleza humana. Entonces, ¿cómo intentas como ceder ciertas partes de ti para poder encajar en un mundo que no quiere encajar con Dios? Yo creo que por ahí va un poco el tema. También estaba buscando como otra traducción al versículo que acabas de leer del NBI, que dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, que era la pregunta que tú me hacías al principio. Claro. ¿Estás listo para renovar tu mente? Y dice: así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando analizo yo este simple versículo, me doy cuenta de que el Señor nos está diciendo de que no somos nosotros como hijos de Él quienes debemos nosotros amoldarnos al mundo, sino que es todo lo contrario, es nosotros amoldarnos a Él. Exacto. Y yo creo que ahí está la dificultad, porque es entender y comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta mediante la renovación de nuestra mente. ¿Y cómo hacemos eso, David? Bueno, yo creo que nuestra mente, por un lado, se renueva de una forma súper fácil. Primero,
escudriñando su palabra. Eso es fundamental. Es fundamental. Sí, y eso es algo importante y algo que deseamos que puedan tener en claro. Cuando Dios nos dice no se dejen moldear por estas costumbres, sino más bien renueven su mente, su entendimiento, allí lo que el Señor nos está diciendo, no explícitamente, porque no dice la palabra de Dios, no dice lean la palabra Exacto, de Dios. pero sí dice renueva tu mente. Exacto, pero a lo largo de toda la Escritura nos damos cuenta que la manera en la que podamos renovar nuestra mente es, como tú dices, leyendo la palabra de Dios y llenando nuestra mente de sus pensamientos, de lo que Él nos dice, para que así cuando vengan estas conductas o cuando vengan estos pensamientos o estas ideologías a nuestra vida, nosotros podamos estar firmes en el Señor para no ceder, porque ese es el gran problema que yo hoy día veo en esta generación, y es que con tal de ser aceptados por el resto, claro, terminamos cediendo y transando principios que para Dios no son transables. No, como te decía, el libro de Santiago es muy claro. Nuestra amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces, Dios no nos manda a ceder un poquito y tratar de compatibilizar con el mundo, pero creo que no se tiene que malinterpretar en el sentido de que sí, no es que tenemos que como rechazar al mundo y no conversar con nadie. Claro. Porque la Gran Comisión dice que tenemos que ir por el mundo y predicar. Exacto. Entonces, ¿cómo vas a predicar si en el fondo no te quieres relacionar con el mundo? Sí. Tienes que relacionarte con el mundo, pero hay aspectos de tu vida en los cuales no puedes ceder. Uh-huh. Yo creo que hilando más fino va para allá nuestro tema. Nuestro tema, sí. Mira, también Romanos 13 nos dice que nosotros debemos vivir con decencia a la vista de todos y no participar en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni tampoco vivir en promiscuidad sexual ni inmoralidad, ni se metan en peleas ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Cuando yo pienso en esto, por ejemplo, en este último tiempo, el acceso, por ejemplo, a la información, hoy día a través de este sistema streaming podemos ver películas al instante. Antiguamente, si tú no alcanzabas a ver una película, tenías que esperar hasta que nuevamente la programación la pudiese dar. Hoy día no, estás a un clic de volver a poner la película ahí. He visto algunas series, mira, ¿y por qué me hacía sentido esto? Porque los coreanos, hasta un tiempo, eran muy sanos en el contenido que mostraban en sus series, que hoy día Netflix tiene muchísimas series de ellos. Es como el boom, sí. Es el boom. Pero viendo una serie me di cuenta de que ellos cedieron también a sus principios, porque el Oriente, o en este caso los asiáticos o los japoneses como tal, ellos tienen una moralidad muy alta. Ellos respetan mucho cosas que de pronto nosotros acá en el occidente transamos y ellos como que las tienen súper claras. Pero me daba cuenta de que cayeron en esto de que en la primera cita, si tú ves cualquier serie o película, en la primera cita ya la pareja tiene relaciones sexuales. Es así. Y eso es lo que el mercado te vende. Así claro, como que la promiscuidad y el tema de la sexualidad es algo muy, muy, muy fuerte. Y me llamaba la atención de que incluso como en estas temáticas un poco más sanas, entre comillas, hoy día también ya pasa lo mismo. Antes tú esperabas hasta el último capítulo para ver que ellos se den un beso, y eso era lo máximo que tú podías ver. Claro, era como el final esperado, el final o el desarrollo esperado, pero ahora se están cambiando los roles y ya, digamos, también en ciertos aspectos culturales inclusive ceden a aspectos solamente para vender. Exacto. Claro, sí. Hay una palabra especial que se llama sincretismo. Yo creo que igual lo hemos conversado en otras ocasiones. Y el sincretismo es la mezcla o la fusión, ya sea de creencias, conocimientos y religión, y que se mezclan en uno solo. Y Dios nos manda a no mezclarnos con el mundo. Exacto. O sea, el sincretismo no tiene nada que ver con el Señor. No nos olvidemos que parte de la naturaleza del Señor, tenemos un Dios santo.
Por lo tanto, las cosas que están alejadas de la santidad, por supuesto que no van a pegar. Es como un imán en dos polos distintos que nunca van a lograr, digamos, coincidir. Exacto. Y yo creo que hoy en las iglesias también nos ha pasado de que el sincretismo ha ingresado también de una forma al principio bien camuflada, pero que al final de cuentas como que se va interiorizando de a poquito y va calando profundo, y es como esas rocas en donde se va erosionando, va pasando el viento, va pasando el agua, y va tomando forma y como que ya se naturaliza. Ajá, y yo no sé cómo, por ejemplo, tú ves el sincretismo a día de hoy. Es que me hacías pensar acerca del pecado. Una vez me tocó exponer y yo les decía a un grupo de jóvenes de que el pecado en un principio no es traumático, no es chocante, no es molesto, sino que es como una pequeña gotera. Comienza de a poquito, y tal como tú dices, esa piedra que va tomando forma, también nuestra vasija, que es nuestro corazón, se va llenando de cosas que a la larga después se convierten en pecado. Todo comienza con una pequeña tentación, con algo que entra en tu mente, pero eso no se materializa inmediatamente, sino que hay un tiempo, hay un proceso. Es paulatino. Es un proceso, claro. Y eso también nos pasa a nosotros, de que no nos damos cuenta cómo poco a poco nosotros vamos amoldando esta escritura a nuestro antojo. A nuestro antojo. Y te tengo un ejemplo. A ver. Mira, hace un par de años atrás, sobre todo cuando uno es más joven, se cree súper fuerte, ¿no? Súper cristiano, que me la sé toda. Entonces me pasó que dejé de darle la importancia al congregarse. ¿Por qué? Porque usé de mala manera el concepto de que yo soy la iglesia. Claro. ¿Cierto? Pero también la palabra te dice que tienes que congregarte. Exacto. Claro. Pero la moldaste a tu pinta. Amoldé esta palabra a mi antojo, y eso es lo que quería llegar, y es que cuando tú estás haciendo algo que se aleja de la palabra de Dios, siempre vas a buscar una excusa para justificar tu mal actuar. Y yo lo hice, porque decía, no es tan necesario el congregarse, porque yo soy iglesia si voy a visitar a un enfermo, si estoy con mi familia ese domingo que podría estar en la iglesia, y yo misma me justificaba, y cuando me preguntaban, también buscaba la manera de justificarme y de amoldar y de tergiversar en verdad lo que la palabra de Dios dice. Pero allí, por eso es importante, es imperativo el que el Espíritu Santo pueda estar en nosotros, porque Él me hizo entender de que el congregarse no es solo el ir los fines de semana a la iglesia o de solo llenarnos de la presencia del Señor, sino que es allí donde el Señor forma nuestro carácter. Porque ¿cómo tú vas a crecer en tu carácter si estás sola? Tú te aguantas a ti mismo, tú te toleras. De hecho, el ser humano se ama por naturaleza, nos amamos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo poder cambiar algo que está mal en ti? No lo vas a hacer porque estás como cegado y según tú está todo bien en ti. Pero cuando nos relacionamos con otras personas, es entonces cuando nos damos cuenta de que la paciencia nos falta, de que de pronto debemos aprender a guardar silencio porque nuestras palabras pueden lastimar a nuestros hermanos. Entonces, es importante el congregarse. Sí, me acordaba de creo que está en Proverbios cuando dice que si te reúnes con sabios, vas a te volverás un sabio, pero si te reúnes con necios, acabarás mal. Yo creo que también eso es súper relevante. Y cómo, por ejemplo, en ese mismo ejemplo que tú dabas, tu mente se renovó. A través de, primero, el Espíritu Santo no nos deja. Es increíble cómo Él es el que nos lleva a Cristo y es el que me dice, hey, no, eso que estás diciendo o haciendo está mal. Y eso me lleva sí o sí a interpretar la Biblia de la manera en la que Dios dice que es. Entonces, eso también habla de la humildad que debe haber en nuestro corazón para reconocer cuando estamos mal. ¿Para qué? Para que nuestra manera de pensar entonces se vaya renovando, porque si no, aunque tengas la escritura, si tienes un corazón endurecido o no tienes la humildad para reconocer que eres débil y que necesitas a Dios,
Entonces no sirve de nada porque necesitamos que nuestro corazón esté dispuesto también a recibir y a cambiar aquellas cosas que necesitamos cambiar y que solos por lo demás no podemos cambiar. Así es. Sabes que dentro de las cosas que mientras hablaba me acordaba de un consejo que no sé si lo mencioné en algún otro episodio de algún podcast, pero mi mamá desde muy pequeño siempre me dijo: el día, David, que ya no temas pecar y no te genere nada el pecar, me dijo, preocúpate porque perdiste el temor de Dios, estás muy mal. Y hoy, claro, me dedico como al área de la salud y siento que es como un síntoma que mi alma se encuentra enferma. Cuando Romanos también dice, estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Entonces, una persona que realmente acepta al Señor, el Señor experimenta con Él un nuevo nacimiento. Y viene una nueva vida. Sí. Entonces, si experimentamos una nueva vida, digamos, estamos en el Espíritu, entonces debemos anhelar lo del Espíritu. Exacto. Pero si estamos en la carne, vamos a anhelar cosas de la carne. Entonces, creo que les dejo la pregunta. Si realmente hoy día están pecando y el sincretismo ha ingresado de una forma muy sigilosa a tu vida y no te das cuenta que has normalizado el pecado y estás lejos de Cristo, creo que es un síntoma crucial de que tu alma está mal y que es momento de que tu mente sea renovada. Y en la medida que tu mente sea renovada, en Proverbios capítulo 2 lo habla, y dice, si tan solo recibieras mis mandamientos, los atesoraras en tu corazón. Creo que parte desde el intelecto, porque procesas la información, pero luego la guardas en tu corazón. Luego dice, si inclinas tu corazón y tu oído y clamas a la prudencia, es que la inteligencia viene del Señor. Yo creo que es un ejercicio tan completo. Podríamos mencionar un sinfín de versículos que vienen a complementar ese mensaje y esas palabras que decía Pablo, pero me parece que también parte por un autoanálisis, como decías tú. Y yo creo que su Espíritu Santo siempre nos está ahí observando y redarguyendo. Sí. Y a veces el Señor, creo que la pastora Damari lo explicaba en un podcast anterior, que a veces el chicle o el elástico se estira, pero llega un punto en el que el Señor, ¿cierto?, pega el tirón de vuelta y es momento entonces de volver a la senda y que nuestra mente sea renovada. Exacto. Bueno, hoy día hay varias maneras y he visto también en redes sociales que hemos cedido también a muchas cosas. Se nos acerca prontamente una festividad llamada Halloween y he visto tristemente cómo hemos cedido. Estoy hablando de cristianos. No puedo yo exigirle a alguien que no tiene a Dios en su vida que haga y practique lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo, o sea, el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, el obedecer a Dios viene como consecuencia de nuestro amor por Dios. Y nuestra fe depositada en Él. Exacto. No es solo que primero obedecemos y después amamos. No, hay un orden. Amamos a Dios y porque lo amamos, entonces le obedecemos. Y hoy día ha pasado esto, tenemos no solo esa fiesta o esa festividad, sino que de pronto hoy día también en esto de lo social, sobre todo los cristianos hoy día también el Señor nos ha bendecido, nos permite estar en otras esferas y no nos damos ni cuenta cómo vamos transando ciertas cosas que antes eran escandalosas. Claro, es impensado. Y hoy día es popular. Y yo soy un cristiano bacán. ¿Por qué? Porque me estoy tomando una chelita. Chela es como lo más básico, pero hoy día hay hasta whisky o tragos fuertes. Una cerveza o un trago, los que nos están mirando del extranjero. Exacto, un trago fuerte o un tinto, como dirían ahí los... O un tinto de verano, dirían los españolísimos. Sí, entonces sí hemos permitido tristemente que muchas conductas y costumbres del mundo entren a nuestras algunas cosas no son lícitas, pero no todas nos convienen. Y yo creo que ahí el Señor es muy claro, a lo largo de toda su palabra, renovando nuestra mente a lo largo de su palabra, vamos a darnos cuenta cuáles son las cosas que realmente vienen a edificarnos y cuáles son las que realmente nos convienen. Sí, ahí la importancia de tener una buena conciencia. La Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, nos habla acerca de eso, de tener una conciencia limpia. Si tú estás haciendo algo y tu conciencia te acusa, entonces pilas, tienes que estar atento porque algo no está bien.
Porque una manera de poder darnos cuenta cuando estamos haciendo algo que nos aleja del Señor es que nuestra conciencia nos acusa. Nos acusa, sí. Sí, y más su palabra, que su palabra es súper directa. Así es que con ella no hay rodeo, es súper clara, súper al hueso. Hemos estado conversando acerca de cómo renovar nuestra mente junto a David el día de hoy, y la manera en la que podemos hacerlo es a través de leer la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te dice que no te relaciones con ciertas situaciones, en la medida que vayas internalizando esto, se te va a hacer más fácil tomar distancia de ciertas cosas, de lo que vemos. Volviendo al tema del cine, hace muchos años atrás, me acuerdo que salió una película que fue muy famosa en su tiempo y que se llamaba Las 50 sombras de Grey, creo. Sí. Ok. En ese tiempo yo estaba trabajando y me invitaron, todas las colegas iban a ir al cine y yo no fui. Ellas fueron y después me preguntaban, pero Eli, si es solo una película, ¿qué le va a hacer? El tema es que yo les decía que al ver ese tipo de películas que en ese tiempo no eran tan explícitas como las películas que hoy día vemos, porque hoy día, ya no hay esto de poder imaginarse una escena, sino que es todo muy explícito. Entonces yo le decía, ver este tipo de cosas y que está muy ligado a la pornografía, ¿qué es lo que va a provocar? Que en este caso yo ya no deseo estar con mi esposo porque voy a querer que sucedan cosas que, como yo las vi y mi mente se quebró en ese instante, voy a desear otras cosas. Entonces eso genera insatisfacción, infelicidad, infidelidad también. Entonces lo que vemos también es muy importante y eso nos puede alejar. Claro, es que en ese caso tu mente sí se moldea al mundo, pero no se moldea conforme al diseño del Señor. Exacto, sí. Y esa es una lucha que hoy día los jóvenes sobre todo lo vemos, viven muy fuerte porque hoy día todo lo que se expone a través de redes sociales es un bombardeo de información, de adrenalina. De hecho, hablábamos antes de salir al aire acerca de cómo hoy día los videojuegos trabajan mucho con eso, con llegar a un nivel y los estimulan a tal nivel que están con la adrenalina, pero por el cielo. Exacto. Y después ellos se enfrentan a una vida real donde nada los estimula. Claro, no se enfrentan a la misma adrenalina, ni siquiera en un deporte a veces. Exacto, que de pronto esas cosas como que pueden generar cierta satisfacción en las personas. O placer, de pronto sentir un alto nivel de adrenalina. Sí, pero no lo tienen. ¿Por qué? Porque lo que vemos y lo que escuchamos es tan fuerte hoy día que nos ha pasado una mala jugada, David. Es verdad. Uh-huh. ¿Sabes qué? Mientras te escuchaba de nuevo, siempre me pasa lo mismo, como que te voy analizando y de pronto se me surge alguna idea. Eso me da miedo, David. No, pero mira, me hacía acordar de 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 20, donde el apóstol Pablo le da como un consejo, como siempre lo hacía Pablo, al hueso. Y le dice, oh Timoteo. O sea, ya creo que le está hablando como con una voz muy paternal a Timoteo. Y le dice, cuida lo que se te ha encomendado. Apártate de las pláticas vanas y profanas y de las contradicciones que falsamente llaman ciencia. Yo creo que tenemos que cuidar lo que se nos ha encomendado, lo que tenemos en nuestras manos. Es una bendición tan grande y tan linda y creo que no la podemos despreciar por cosas que realmente no valen la pena. Cuando, no sé, el día que nos toque irnos de este mundo, ¿de qué nos vamos a llevar? ¿De qué nos vamos a jactar? Exacto. Y yo la verdad espero que un día Él me diga, entra confiadamente en el gozo de tu Señor, y no me diga, David, nunca renovaste tu mente. Y tuviste la oportunidad, estuviste conversando con Elizabeth, hicieron un podcast juntos y nunca renovaste tu mente. E inclusive tú estuviste hablando de eso y nunca fuiste capaz de ponerlo en práctica. O sea, creo que a su lado también nos hacemos un poco
digamos, un autoanálisis. Sí, un autoanálisis, sí, claro y después de este podcast hay que seguir llevándolo a la práctica, porque ¿de qué nos sirve hablar de esto y que gente nos escuche, que lo lleven a la práctica y que de pronto el día de mañana te veo y veo que tu mente nunca se renovó? O tú me ves a mí y nunca se renovó mi mente. Exacto. Y cada vez me moldeo más al mundo y me parezco más al mundo. Y cuando Dios me mira como alguien prácticamente desconocido. Exacto. O sea, este no es el David que puso su fe en mí. Sí, es muy Sí. fuerte lo que dices. Mira, eso me hace pensar en justamente lo que hablábamos acerca de lo que dice Pedro, Primera de Pedro en su capítulo 2. Igual me estás analizando, ¿eh? Sí, y habla de que nosotros somos un pueblo elegido, somos sacerdotes del Rey, somos una nación santa, una palabra que hoy día poco escuchamos. A los que amamos a Dios, obviamente está en nuestro corazón el deseo de obedecer sus mandamientos, pero por sobre todas las cosas vivir en santidad. De hecho, ese proceso es titulado la santificación y es algo que sucede todos los días, porque aunque yo crea en Jesús, hay muchas cosas en mi vida que aún necesitan ser transformadas por el Señor. Y en la medida en que yo me exponga a la palabra de Dios, esas cosas van a ir saliendo a la luz. Pero si yo no me expongo a la palabra de Dios, entonces voy a pasar como esas cosas como desapercibidas y no me voy a dar cuenta de eso. Es como el orgullo. Tú, o el que tiene orgullo, no se da cuenta de lo orgulloso que es. Sí, pues. Son las personas a tu alrededor, claro, las que perciben eso, porque eso, aunque sea algo interno, se proyecta a través del exterior. Y además somos carta leída para el mundo, y es como ese ejemplo que coloca Santiago. Bueno, otra vez voy a citar a Santiago, Okay. pero que dice colocarnos ese espejo al frente. Sí. Entonces, cuando colocas tu Biblia así, en cierta medida es como colocar un espejo al frente tuyo y decir, wow, conforme a lo que dice su palabra, estoy súper mal. O realmente vamos por buen camino, pero no tengo de qué jactarme, como decía por Pablo. lo general voy mal. Pero es verdad, creo que se transforma como en el espejo Sí. que logra reflejar la persona que tenemos que convertirnos conforme al diseño de Dios. Uh-huh. Y esa persona es Jesucristo. Esa es nuestra meta, el que podamos parecernos a Él cada día de nuestra vida. Por eso es que la santidad es tan importante. El cómo nos comportamos, el cómo vestimos, el cómo actuamos. El cómo hablamos. Nuestro cuerpo, nuestra manera de gesticular, todo eso demuestra lo que hay dentro de nosotros. No es lo mismo, por ejemplo, el que una chica sea linda a que una chica sea coqueta, porque la persona que es coqueta es intencional en lo que hace. Alguien que es linda por su personalidad. Claro, y por naturaleza, probablemente. Exacto, entonces tenemos que amoldarnos a lo que la palabra de Dios nos dice. Y eso es un todo, porque involucra no solo lo que pensamos, no solo lo que sentimos, sino por sobre todas las cosas, cómo vivimos. Y el Señor hoy día nos invita a vivir una vida digna, una vida que lo honre a Él, que lo glorifique, porque verdaderamente de pronto en esta sociedad ya no hay mucha diferencia entre alguien que es cristiano. Antiguamente nos conocían porque usábamos la faldita, el pelito largo, canuto, ¿cierto? Sí. Hoy día los testigos de Jehová nos ganan porque ellos todavía siguen manteniendo esas cosas. Sí. Y de pronto hemos permitido que muchas modas y conductas que son propias del mundo las tomemos como nuestras también. Es verdad. Con tal de ser bacanes. Y hay personas que inclusive sin conocer al Señor tienen conductas morales pero prácticamente intachables, inclusive mejor que la gente que está dentro de la iglesia. Uh-huh. Pero ¿qué diferencia hay entre alguien que tiene un comportamiento moral prácticamente intachable pero sin Cristo? Exacto. Entonces, ¿qué te sirve hacer, digamos, el bien, pero si realmente nunca Dios ha entrado a tu corazón? Uh-huh. Por lo tanto, creo que es como vivir una vida un poco vacía, porque al menos desde que yo conocí al Señor, Él se ha encargado de llenar todos los espacios de mi vida. Uh-huh. Y ahí entonces hay que lograr ese equilibrio. Claro, entre cómo nos comportamos, y que creo que lo viene el Señor diciendo desde el Antiguo Testamento al principio, a leer la palabra, hasta el día de hoy. ¿Sabes qué? Ayer, ya con esto estoy terminando, uh-huh. Estaba
leyendo sobre geología. Bueno, yo soy del área de la salud, pero de pronto, no sé, me gustan muchas temáticas y a veces me pongo a estudiar de arquitectura y me gusta como mezclar el conocimiento. ¿Sabes de todo? Sí, de todo un poquito. Y estuve leyendo de geología porque este fin de semana pretendo hacer un trekking con unos amigos que además también son de la iglesia. Ok. Así que estaba estudiando como la geografía del lugar al que vamos a ir. Entonces me empecé a meter y encontré algunas características de algunas rocas. Dentro de ellas están las rocas piroplásticas, que son las que expulsan los volcanes, Sí. y que cuando es como lava, por decirlo de alguna forma, que cuando se solidifica en un corto periodo de tiempo, lo que tú ves es una roca como de un color oscuro, pero en realidad tiene muchos minerales dentro. Pero como se enfría tan rápido, entonces se ve prácticamente como la lava, como en su proceso, como por derretirse, y solo así. Pero esas mismas rocas, en una cámara, en donde no se ve a simple vista, sino que está como encerrado, y digamos, ocurre el mismo proceso, pero de manera más lenta, entonces salen a la luz, digamos, algunos minerales que están incorporados en la roca, y esa es como la gran diferencia. La roca piroplástica tú la miras a simple vista y es de un color en particular y tú piensas que es así y ya. Pero si tú la colocas en un microscopio, entonces vas a ver qué es lo que hay realmente en su interior. Versus las otras rocas que tú la tomas y a simple vista, entonces hay feldespato, hay otros tipos de rocas y minerales que están incorporadas en ella. Y que se aprecian. Y que se aprecian, claro. Y en esta cámara, y se llaman rocas plutónicas, y alrededor de esa cámara en donde se enfrían esas rocas, entonces se permea el calor y entonces el resto como que se contagia de lo que está pasando dentro de la cámara. Yo creo que ese ejemplo es como muy aplicable al sincretismo, Sí. en donde tal vez el mundo, evidentemente, entonces se ve a simple vista que... Y sin vergüenza. Claro, y sin sin vergüenza pudor. del Señor, no le importa nada, pero muchas veces somos nosotros los cristianos los que estamos como alrededor de esa cámara, en donde nos vamos permeando y entonces también cambiamos. Y el Señor a simple vista nos ve y dice, realmente no has transformado tu mente. Exacto. No se ha renovado tu mente. El escudriñar su palabra como que te ha resfalado y no te ha llegado realmente al corazón ni a tu cabeza. Creo que era como el ejemplo más gráfico cuando se me venía a la mente este versículo de Romanos. Antes de terminar, quería un poco aclarar acerca de la moralidad. No está mal en que practiquemos el bien, pero en el caso de los hijos de Dios, eso obra como consecuencia de nuestra fe en Cristo. No es al revés, no es que nosotros hacemos buenas obras o actuamos bien para alcanzar el favor de Dios, sino que es todo lo contrario. Hemos alcanzado el favor de Dios de manera inmerecida y por eso hacemos lo que hacemos. Y me hacía pensar en eso, en que hay personas que son muy morales, que son muy correctas, pero siguen siendo personas insatisfechas en el interior, porque todos los seres humanos, todos hemos sido creados con un vacío que solo puede llenar el Señor. Entonces hay una diferencia entre alguien que es muy moral, muy correcto, versus alguien que no es tan moral, que no es tan correcto, pero que reconoce sus debilidades ante el Señor, que le ha aceptado como su Salvador, porque Él ha llenado primeramente ese vacío y todo lo demás el Señor lo va a ir transformando. Entonces, poco a poco vamos a ir mejorando en esa moralidad, en esos valores que son propios del reino además, porque no podemos amar a los demás si Dios no nos ama primero, porque no es un amor honesto, no es un amor genuino. No es un amor leal. No podemos obedecer si el Señor no nos ama primero y nos impulsa a través del Espíritu Santo para obedecer su palabra. No podemos practicar ninguno de estos valores. La humildad tampoco es un valor natural del ser humano. Es antinatural ser humilde. Pero el Señor es el que va colocando, implantando su diseño divino en nuestras vidas, en estas vidas tan perecederas por lo demás, porque como decías, nuestra vida va a pasar. Lo importante es que mientras vivamos lo hagamos de la manera plena,
que el Señor nos dice que vivamos. ¿Y cómo hacerlo? Siguiendo los mandamientos de Dios, obedeciendo lo que su palabra nos dice, porque además Él es el que nos diseñó. Él sabe cómo nosotros funcionamos de la mejor manera, porque Él nos creó. Entonces, aquí está nuestro manual de instrucción. Si tú quieres saber cómo operar bien, ve a tu Biblia, pídele al Señor que te ilumine y que te dé la claridad para poder entender su palabra, porque eso también es un regalo del Señor, es algo que el Espíritu Santo provoca en las personas. Nosotros podemos leer la Biblia, pero sin la intervención del Espíritu Santo, entonces no va a ser más que mero conocimiento. No va a tener el mismo sentido, exacto, ni el mismo resultado. Y no queremos eso. Queremos que la vida de nosotros y también la de todos ustedes pueda ser renovada. Y para eso necesitamos al Espíritu Santo, porque no podemos cambiar solitos nada de nosotros. David, ya estamos llegando al final de nuestro podcast. Invitar a nuestros hermanos, a nuestra iglesia y a todos aquellos que ven constantemente en nuestros episodios a que puedan compartir estos contenidos y que puedan ayudarnos también en la oración. La oración también es una de las formas en las cuales podemos renovar nuestra mente. Es importante la oración, es importante escudriñar su palabra, es importante congregarnos, relacionarnos con amigos que nos acerquen al Señor. Y no todo lo contrario. Exacto. Sí. Amén. Bien, creo que Eli, nos vamos con una gran tarea para la casa. Sí. Al menos desde mi perspectiva, a seguir renovando y transformando mi mente y que luego esto, ¿cierto?, pueda hacer lugar en mi corazón. Y creo que todas las personas que también nos escucharon durante todo este episodio también se llevan una gran tarea para la casa. Y si hoy día estás pasando un proceso difícil, si tal vez hoy día sientes que has adoptado algunas conductas y costumbres, tranquilo, nuestra vida es un proceso, pero si confías en el Señor, entonces Él irá renovando tu vida cada día y te irá llenando de su palabra, de lo que Él desea para ti, porque tal como leíamos, su voluntad es buena, es perfecta y agradable. Así es que hay esperanza, mientras tengas vida, hay esperanza. Busca al Señor, confía en Él de todo tu corazón y permite que Él transforme tu vida, porque es la única manera de poder cambiar nuestra mentalidad. Si Él nos cambia, no hay otra forma. Sí se puede. Sí se puede. Nos vemos. Dios les bendiga. Chao, chao.